Pueden sentarse, hermanos, los que están de pie. Hemos iniciado a estudiar este libro de Santiago. Como les decía, Santiago es el hermano o medio hermano del Señor Jesús. Este nombre, que en el original es Jacobo, ¿no? Jacobo era algo común. De hecho, entre los discípulos habían dos Jacobos, ¿sí? Habían dos, pero este Jacobo no fue discípulo de Jesús, no fue alguien que estuvo ahí en el ministerio, lo decíamos. Era incluso de los hermanos que dudaban de Jesús, ¿no? Que fuese el Mesías, el Salvador. Y Santiago en este capítulo 1 nos va a hablar de procesos. La semana pasada hablábamos de este proceso que Santiago va a hablar cuando viene la prueba. Viene la prueba y nuestra fe es probada. Nuestra fe produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia nos lleva a la madurez, a que seamos completos, dice Santiago, en todo. Entonces, prueba, fe, paciencia y madurez. Ese es el proceso. Pero ahora Santiago nos va a presentar otro proceso. Y en esta mañana hablaremos de adentro y no de afuera. Primero quiero que hablemos acerca de la doctrina del pecado. Esta doctrina del pecado es importante, pero también muy controversial. Hay quienes están a favor y otros en contra de que no debemos hablar el pecado directamente a las personas, ¿no? Veía en las redes sociales una reunión sobre el tema, cómo presentar el evangelio. Dice, es que si le presentas al hombre que es el evangelio diciéndole que es pecador, pues no se va a acercar. Nadie quiere escuchar que es pecador. Hay que hablarle del amor de Dios, ¿no? Entonces, este tema del pecado es sumamente importante, pero también a la vez muy controversial. Es importante porque afecta a otras doctrinas que también son importantes e influyen mucho en nuestra comprensión de Dios. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza de Dios, ¿cuál es nuestro punto de vista en cuanto a la naturaleza de Dios? Bueno, a veces hemos estado estudiando el catecismo y decimos, Dios es espíritu, Dios es santo, ¿verdad? Dios es luz. Bueno, la comprensión que tengamos de quién es ese Dios, cómo es ese Dios, va a afectar nuestra comprensión acerca del pecado. Si el Dios que tú tienes en tu mente es alguien que es muy alto, ¿sí? Que es inalcanzable, puro, pero también exigente, ¿qué esperan los seres humanos en cuanto a este Dios? La más pequeña desviación del estándar de ese Dios que es muy alto, inalcanzable, puro, santo, lleno de luz, la más pequeña desviación de esa comprensión de ese Dios nos lleva al pecado. Y el hombre se encuentra en un problema muy serio, ¿sí? Si esa es la comprensión del Dios que nosotros tenemos. Pero si el Dios que nosotros tenemos en nuestra mente es un Dios imperfecto o demasiado indulgente como un abuelito, ¿verdad? Que por lo general, no digo que todos, ¿verdad? Los abuelos, pero por lo general los abuelitos consienten muchas veces todas las cosas de los nietos, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, nosotros los consentimos y allá que los papás los eduquen, ¿no?
Si nuestra comprensión de ese Dios es de alguien imperfecto, muy indulgente, demasiado bueno, entonces el hombre no tiene de qué preocuparse. Pues después de todo, me va a perdonar. Después de todo, no pasa nada con él, ¿no? El apóstol Pablo, allá en Romanos, va a decir que para que la gracia de Dios abunde, entonces debemos pecar. Pequemos entonces para que la gracia de Dios abunde, dice Pablo. Porque algunos tenían la comprensión de ese Dios de que, bueno, Él es bueno, Él es lleno de gracia y nos va a perdonar. Por otro lado, también va a pasar lo mismo en cuanto a cuál es nuestra comprensión con referente a la naturaleza humana. ¿Cuál es tu comprensión en cuanto a la naturaleza humana? Bueno, la Biblia nos va a decir que el hombre fue creado a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer. Entonces el hombre no debe compararse con ningún otro hombre. No debe compararse con decir, es que debe ser como fulano o debe ser como este, ¿no? Por eso nosotros no tomamos el estándar de un Moisés, de un Abraham, de un David, para decir, sé como David, sé como Abraham, sé como Moisés, porque Abraham pecó. Abraham, por temor y por salvar el pellejo, un día dijo, no, ella no es mi mujer, es mi hermana, ¿no? Y ya por poco toman a Sara por mujer, ¿verdad? O cuando Sara le dijo, bueno, creo que Dios ya se tardó, creo que no son así los planes, lo mejor es que te unas a la criada, ¿no? Y de ahí el hijo que nazca, ese va a ser nuestra descendencia. Y aquel ni tardo ni perezoso, luego, ¿verdad? Obedeció a la voz de su mujer. O como David, ¿no? Que también tomó a la mujer que no era suya, mató al esposo, tramó todo lo que iba a hacer. ¿Quién es el estándar, hermano? ¿Cuál es nuestra percepción o nuestro entendimiento de la naturaleza humana? Que somos imagen de Dios. Así que nuestro estándar no es ningún otro hombre, sino Cristo Jesús, lo divino. Nuestro estándar es Dios. No reflejar la imagen de Dios, hermanos, como seres humanos, entonces es pecado. Si nosotros no estamos reflejando la imagen de Dios, estamos cometiendo pecado. Además decimos que el hombre nace libre en sus acciones. Y hoy se discute mucho en los parlamentos, ¿no? Que el hombre, el ser humano, es libre por naturaleza. No puede haber esclavitud. Bueno, si el hombre es libre, ¿sí? Sus acciones no están determinadas por ningún fenómeno natural, ni por algún otro ser humano, entonces el hombre debe ser responsable ante todas sus acciones. Pero parece que no es así, ¿verdad? Decimos que somos libres, pero cuando discutimos o tenemos problemas, ¿verdad? A veces decimos, no, pues tú sabes cómo me pongo con este calor, ¿no? Entonces le echamos la culpa al calor de nuestra ira.
Si el hombre es libre, entonces también debe ser responsable de todas sus acciones. O por ejemplo, en cuanto a este tema, como les decía, del pecado, ¿qué pensamos en cuanto a la salvación? Bueno, en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina de la salvación, esta se verá afectada en cuanto a cómo pensamos acerca del pecado. Porque si el hombre se percibe bueno, con capacidad intelectual y moral, que no fue afectado por el pecado original, cualquier problema con Dios será menor. El hombre dirá, es que no lo sabía que se debía hacer. Bueno, es que nos percibimos así, ¿verdad? No nos percibimos malos, nos percibimos buenos o por lo menos neutrales. En este caso, hermanos, cuando así nos percibimos, neutrales o buenos, entonces pensamos que cuando pecamos o ofendemos a Dios, es porque hubo un problema, como no hubo una buena educación en casa. Y pensamos que el resolver el problema del pecado es porque faltó en la vida de esa persona un modelo a seguir. Por otra parte, si los seres humanos son corruptos, si esa es tu comprensión de que el hombre es corrupto, es rebelde, desde el momento de la caída de Adán, de nuestros primeros padres, por lo tanto, no puede y no quiere hacer lo correcto, lo que él necesita entonces es un cambio radical, que la Biblia llama arrepentimiento. Cambiar la dirección, el sentido en la dirección en la que vamos. Si vamos de este lado, arrepentimiento es volverse para el lado correcto. Por eso, cuanto más fuerte sea nuestra comprensión del pecado, de que somos perversos, de que somos malos, de que hay todavía raíz de amargura en nuestro corazón, entonces nos vamos a dar cuenta de que necesitamos salvación y necesitamos de un Salvador. Por eso Santiago en el versículo 13 va a decir, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación no nace de afuera, hermano, sino de adentro del corazón. Pero nosotros pensamos que es de allá afuera. Pensamos que es lo que está allá afuera, que vemos, que escuchamos, pero todo nace de aquí. Jesús lo dijo, ¿de dónde nacen los malos pensamientos? ¿De dónde nacen los pleitos? ¿De dónde nace la ira, el enojo? De vuestro corazón. Entonces Santiago nos presenta la prueba o la tentación, como les decía, como un proceso. Prueba, sabiduría, paciencia y madurez. Eso nos decía en el versículo 2 al 4. Si alguno se encuentra en diversas pruebas, ¿sí? Recuerden que es para que nuestra fe sea fortalecida.
Pero la fe va a producir paciencia, dice. Y la paciencia tenga su obra completa, que lleguemos a la madurez, que el hombre esté completo, sin reproche, sin que falte nada, esté completo. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero Santiago hoy nos presenta otro proceso. Nos dice que vamos a tener tentaciones. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cómo es que sucede? Bueno, dice que es tentado, vienen las concupiscencias, que son toda clase de pensamiento malo y perverso que hay en nuestra mente, y una vez que ya lo tenemos bien planeado aquí en nuestra mente, lo ejecutamos. Y dice, da a luz el pecado. Y como consecuencia del pecado viene la muerte. Y la muerte es separación de Dios. Nos separamos de Dios. Nos apartamos de Él. Adán pecó y lo primero que hizo es esconderse. Por eso les decía, el asunto de nuestra comprensión del pecado afectará nuestra comprensión de quién es Dios. Cuando nosotros somos tentados por el pecado, ¿qué decimos? A veces decimos, es que Dios manda las tentaciones más fuertes a sus grandes hombres, ¿verdad? A sus guerreros. Pensando que Dios manda la tentación. Pero el Señor no manda la tentación. Nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Qué somos? Dice Santiago, somos atraídos. El deseo interno te jala, como la carnada de un pez. ¿Ves ahí, verdad? La carnada, lo pones en el anzuelo, lo tiras al agua y esperas a que el pez caiga en la trampa. El pez es seducido por esa trampa. Anteriormente, cuando íbamos a pescar, recuerdo mucho porque en algunas ocasiones fui, y no porque está aquí Fidel, con mi tío Rafa, ¿verdad? Fui a pescar y pues antes se agarraba el mismo chacal del río y se ponía como carnada. ¿Sabían que hoy hay ya de plástico, solamente con olor a una carne viva, vamos a decirlo así? Y el pez es seducido por algo así, ni siquiera es real la carnada. Así dice, somos atraídos nosotros, el deseo interno nos jala. Y somos seducidos, dice Santiago. O sea, te engaña esa presa, esa carnada, haciéndote creer que tendrás placer sin consecuencias. Tendrás placer sin consecuencias. Hermanos, amigos, Dios no pone la tentación con la intención de que nosotros pequemos. Dios no pone la tentación con la intención de que nosotros caigamos, de que nosotros pequemos y como consecuencia muramos. No, Santiago va a decir que Él, al contrario, Él es maravilloso. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no piensen que la tentación viene de Dios,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Al contrario, ¿qué es lo que hace el Señor? No nos lleva a la muerte, no nos lleva al pecado, sí nos lleva con las pruebas a que nuestra fe se fortalezca, a que seamos sabios, a que alcancemos la madurez. No, lo que el Señor hace es que nosotros nazcamos de nuevo. Seamos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas pensemos diferente. Versículo 19. Nuevamente otro proceso. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuál es el proceso? Tardarse, dice, tardos en hablar, ¿sí? Prontos para escuchar, primero, prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarse. El que es nacido de nuevo se ejercita en esto, hermano. Ejercita su fe, escuchando, hablar menos, escuchar más. Nosotros necesitamos de esa sabiduría, hermano. Necesitamos de ese proceso. Por el contrario, quiere el Señor que seamos suaves en recibir la palabra. Dice los siguientes versículos. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo nos hace renacer el Señor? Dice Santiago, a través de su palabra, en el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y en el versículo 21 nos va a decir que por la palabra implantada nos va a salvar y nos va a perfeccionar. ¿Entiende usted el proceso? Porque una vez que nacemos de nuevo, hermanos, cuando nacemos de nuevo, no viene como paquete ya incluido la sabiduría. Creemos en el Señor de Jesucristo y ya somos sabios para tomar buenas decisiones. No, tenemos que ejercitarnos en la palabra. Tenemos que ejercitarnos en las pruebas para ser sabios. Por eso Santiago va a decir, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque no viene incluido en el nuevo nacimiento. Hay que ejercitarlo. Tenemos que crecer en la sabiduría de Dios. Tenemos que aprender a ser prudentes, no a hablar primero, sino a escuchar. Por eso debemos mirar constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace bienaventurados. Mas el que mira atentamente, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser dichoso? Sí, claro, todos queremos serlo. Pero es un proceso, hermano. Implica que trabajemos de adentro para que se vea hacia afuera. No es de afuera, es de adentro hacia afuera.
Como les decía, el ejemplo para nosotros no es ningún personaje de la Escritura, es Jesucristo. Jesucristo dio su vida y lo dio mediante muchas pruebas y muchas aflicciones. El Señor Jesús fue tentado en muchas ocasiones, tentado por Satanás, tentado o queriendo que cayera por fariseos, por sacerdotes, por escribas, cuando venían y le preguntaban, le hacían alguna pregunta y él decía, ya conozco tu corazón, ¿cuáles son tus intenciones? Quererme tentar. Mas la palabra de Dios nos dice que él permaneció fiel a la palabra. No salió de él ninguna palabra corrompida de su boca, ninguna maldición. No se airó por algún cuestionamiento. El Señor llevó un proceso, prueba, sabiduría, paciencia, madurez, hasta terminar, hasta llevar la obra completa. ¿Cuál fue esa obra completa? No fue la muerte en el sentido por causa del pecado de él. Fue porque su vida de justicia, ¿sí?, que él vivió por nuestros pecados, fue a la cruz. Él fue llevado a la muerte por una vida perfecta. Y los que vivimos una vida de pecado, el Señor nos dio su justicia. Así que pensemos, ¿cómo está el pecado en nuestra vida? La tentación, la concupiscencia, el pecado, la muerte. ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Llevamos ese proceso o llevamos el proceso de prueba, fe, paciencia, madurez? Porque la que Santiago del versículo 12 en adelante nos presenta es la de tentación, concupiscencia, pecado y muerte. Pero esa nos lleva a alejarnos de Dios. Miremos la ley, hermanos. Miremos la ley que es perfecta. La ley con la cual el Señor venció el pecado y la muerte. Cumplió todo lo que la ley decía. ¿Cómo podemos entonces nosotros vivir? ¿Cómo podemos nosotros no ir en el sentido de la concupiscencia, pecado y muerte? Santiago nos presenta lo siguiente. Si alguno se cree religioso, versículos 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La lengua española, hermanos, ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Hay palabras que han cambiado en su concepto de hoy en día. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra azafata o azafato? ¿Qué es azafata o azafato? Exacto, es una persona que ayuda o te atiende en el trayecto de un viaje en avión o en trenes, dice el diccionario. Pero ¿sabías que esa palabra en los años 1780
La Real Academia de la Lengua Española decía lo siguiente, que azafata es una criada que atiende a la reina o que viste a la reina con sus vestidos, con sus alhajas, ¿sí? Y después que se desviste, ella se encarga en levantar su vestido, sus alhajas, y que esa palabra azafata es tomado del azafate, que es una especie de canastillo así recto, donde se ponían las alhajas y el vestido. Esa era la idea para los años 1700. Alguien que ayudaba a vestir a la reina, exclusivamente. O por ejemplo la palabra alienígena. Hoy, la generación de hoy escucha este término o esta palabra y ¿con qué lo relaciona? Con seres extraterrestres, ¿verdad? Que vienen del espacio exterior o de algún otro planeta. ¿Por qué? Porque la Real Academia de la Lengua desde 1992 definió, ¿sí?, alienígena como alguien extraterrestre. Pero en los años 1803 la Real Academia lo tenía diferente. Solamente decía que era alguien que venía del extranjero, un visitante que venía del extranjero. Así que cuando tú tienes una visita, puedes decir, viene un alienígena a verme, ¿no? No, ¿verdad? Porque hoy la idea, el concepto es que es alguien que viene del espacio exterior y que es un extraterrestre. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra religión, como Santiago lo menciona ahí, ¿qué viene a nuestra mente? Bueno, viene para nosotros religión, viene tal vez a nuestra mente como alguien que solamente vive rituales. Es una vida de ritualismo, ¿verdad? A veces lo decimos hasta en sentido peyorativo. Es que él es un religioso. Pero yo no soy un religioso, yo soy cristiano, ¿no? Bueno, para el tiempo en que Santiago toma esta palabra religioso, para el tiempo en que se traduce del griego al latín o al español después, la palabra religioso tiene el sentido de aquel que busca llevar, ¿sí?, o que busca restaurar su relación con Dios. Que tiene una relación con Dios. Religión viene de religarte. ¿Y con quién te religas? Con Dios. Te ligas a Dios, te unes a Dios. Santiago está presentando que la religión es una devoción a Dios que nace del corazón. Por eso va a decir, si alguno se cree religioso en vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿sí?, la religión del tal es vana. Porque la religión para ese tiempo, hermanos, tenía que ver con el corazón. No tenía que ver con rituales, con ceremonias, o con solamente la ética. Es que me debo portar bien. El religioso solo se porta bien. Es más que ética. La religión es más que ética. Es portarse bien porque parte de una relación que tenemos con Dios. Cierra diciendo Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso Santiago va a decir en el versículo 22, por eso sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores,
engañándonos a vosotros mismos. Yo no tengo problema con lo que dice la Biblia. Si alguien me dice, ¿eres religioso? Sí, porque estoy ligado al Señor, porque tengo una relación con Dios. Ese es el concepto real de religioso, que en el tiempo ha sufrido distorsión, ¿sí? Pero no es el original. ¿Vivimos una religión, como dice Santiago? Sí, porque vivimos una relación con Dios, que nace de adentro, nace del corazón. No nace del exterior con ceremonias, con prácticas, ¿sí? Mi vida religiosa no nace de venir al culto solo los domingos o estar 2 horas aquí, sino nace de una devoción con Dios. Por eso vengo a adorarlo el día del Señor. ¿Ven, hermanos? Que el Señor nos ayude. Que el Señor vivamos la palabra de una manera práctica y alejemos de nuestra vida el pecado, la tentación, la concupiscencia, el pecado y la muerte. Y vivamos la prueba con fe, con sabiduría, con madurez, con paciencia y madurez. Vamos a orar. Padre eterno y Señor nuestro,